¿Qué tal? Sean bienvenidos. Tiempo para la palabra, tiempo para hablar de argumentos municipales interesantes para la ciudadanía, como interesante es el tema que hoy les proponemos, y es que en este jueves 24 de enero la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado el proyecto de presupuestos del consistorio, proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio de 2019. Se ha hecho esa primera aprobación inicial del proyecto de presupuestos, así que de ese documento vamos a hablar hoy con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, con el señor Nicolás Clavero. Señor Clavero, bienvenido. Bien, pues gracias por la invitación a esta entrevista. Este proyecto tiene un importe quizá el más importante de los últimos años. Supera los 72 millones de euros, en concreto 72.342.515 euros en gastos y 150.000 euros más en ingresos. ¿Por qué 150.000 euros más en ingresos? Ya lo anunciamos cuando la alcaldesa Pilar Zamora dio a conocer las líneas principales del presupuesto, que este año habíamos introducido una novedad para que los grupos de la oposición puedan realizar enmiendas sin necesidad de proponer restricciones o disminuciones de las partidas ya del propio proyecto de presupuestos, por este importe de 150.000 euros. No obstante, esto no es ninguna limitación, sino que los grupos políticos podrán presentar aquellas otras enmiendas que consideren oportuno, pero eso sí, ya tienen que decir la fuente de financiación o qué de otras partidas consideran que se deben rebajar para incorporar las que ellos propongan. Hablar de cifras, hablar de números siempre es complicado, y más en televisión, pero vamos a intentar contarle a los ciudadanos un poco las claves, las líneas fundamentales de un proyecto. Vamos a empezar por el origen, que ha tardado en ser aprobado porque ustedes mantenían una negociación con el personal, con los representantes sindicales del personal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, negociación que ayer precisamente pues, se traducía en esa firma de la implantación de la carrera profesional, que supondrá un aumento de esa partida retributiva a los trabajadores, a los empleados, al colectivo de funcionarios. Sí, avanzamos las líneas principales en el mes de septiembre, quiero recordar, por la alcaldesa Pilar Zamora. Después a los concejales y con la propia intervención hemos ido cuadrando cifras de las ordinarias del funcionamiento de cada una de las áreas, y es verdad que al tener la negociación con los sindicatos de la subida general y también de la carrera profesional, estuvimos estudiando la posibilidad de implantarla o no. Es verdad que no había ni hay todavía ningún ayuntamiento ni corporación local en Castilla-La Mancha que la tenga implantada, y al final pues decidimos el equipo de gobierno que sí, que si llegábamos a un acuerdo con las centrales sindicales, pues estábamos dispuestos a implantar la carrera profesional en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Las negociaciones pues llegaron a buen fin, se llegó a un acuerdo que se firmó ayer por el concejal de personal y los sindicatos que lo habían planteado. Por lo tanto, ya es el momento pues, de aprobar el proyecto y entregar la copia a los grupos municipales que preparen sus enmiendas para que después vaya al pleno correspondiente. ¿Ese pleno, señor Clavero, tiene ya fecha? Dijo la alcaldesa de Ciudad Real hace unos días que sería en el mes de febrero. El pleno estamos estimando unas fechas en torno al 20 de febrero, para dar tiempo a la presentación de enmiendas, estudiarlas por el equipo de gobierno, ver aquellas que se puedan aceptar y cuáles no, y convocar las comisiones correspondientes y posteriormente el pleno. Entonces, la estimación de fechas ronda el 20 de febrero, más o menos. En cualquier caso, sea el día que sea, evidentemente saben los telespectadores que lo tendrán esa sesión plenaria íntegramente aquí en CRTV en directo, el día que se celebre ese pleno específico, pleno extraordinario de presupuestos. Me hablaba, y le hablaba yo del personal del ayuntamiento. ¿Ese es el gasto más importante de un presupuesto municipal, en la partida destinada al pago de salarios? Bueno, vamos a ver, en este presupuesto me gustaría resaltar estas líneas maestras o líneas principales que destacó también la alcaldesa. Este presupuesto ha dirigido fundamentalmente al empleo, a las personas, a la acción social, a la cooperación internacional, a las subvenciones a las asociaciones sociales, también al patronato de discapacidad y también en educación al aumento de ayudas de materiales escolares. También en el tema retributivo, como hemos dicho, en el tema de plantillas, se mejoran las plantillas del ayuntamiento, se establece la carrera profesional y se hace un esfuerzo muy importante en inversiones.
Las inversiones este año van a superar los 4 millones de euros, están en torno a los 4.400.000 euros. Además, con una novedad, que por primera vez, yo creo que en la historia de este ayuntamiento, la mayor parte de la financiación de las inversiones de este presupuesto se realizan con fondos propios de tesorería propia. Es decir, sin solicitud de préstamos, solamente se van a pedir préstamos por 515.000 euros de esos 4.400.000 euros, con lo cual es un hito importante y como consecuencia de que hemos ido rebajando la deuda, con lo cual la cantidad que tiene que dedicar este ayuntamiento a la devolución de préstamos pues ha bajado de los más de 4 millones de euros que se venían devolviendo en el año 2015 a poco más de medio millón de euros que se tienen que devolver ya en este presupuesto de 2019. Me ha hablado de muchas cosas, de algunas le quiero preguntar porque evidentemente si hay cifras que llaman la atención cada año en los presupuestos son las inversiones, es el capítulo inversión, me decía que más de 4.400.000 euros, lo que supone un notable aumento con respecto al ejercicio anterior, ¿no? de esa partida específica de inversiones. Supone un incremento del 166% en relación con el año pasado. Como me preguntaba antes, los capítulos de mayor gasto están en capítulo 1, personal, está en el capítulo 2 de gasto corriente y está en el capítulo 4 de transferencias corrientes, que son las aportaciones que hace el ayuntamiento a los diversos consorcios, fundamentalmente, y las transferencias que hace pues, a todo tipo de asociaciones de la ciudad. Entre estos tres capítulos rondan el 90% del gasto del presupuesto. Por lo tanto, cuando se habla que de un total de 70 millones la oposición solo puede hacer X, es que más del 90% ya está destinado con pocas posibilidades de modificación. Hay que atender las inversiones si queremos tener una ciudad que mejore sustancialmente su estado, el estado que nos encontramos en el 2015, y por lo tanto no queda tanto margen para, digamos, distribuir otro gasto distinto. Sin entrar en el detalle de todas esas inversiones programadas en esos 4.400.000 euros, señor Clavero, sí, imagino que algunas destacan por encima del resto de forma numérica, ¿no? No sé si corresponden a esa temporalización que ustedes tenían desde la administración local, lo que a ustedes les competía en ese plan Ciudad Real Modernización 2025. ¿Cuáles serían esas iniciativas Pues aquí de destacadas? las inversiones, digamos que este presupuesto el mayor peso lo tienen las inversiones de la EDUSI, de la estrategia con fondos FEDER. ¿Por qué? Porque hay programas que teníamos incluso programados para el año anterior, pero por la demora del Ministerio en la tramitación de los propios programas, pues la verdad es que tenemos una acumulación este año importante. De las inversiones, de un total de 28, quiero recordar que van 12 para la EDUSI, van 8 para infraestructuras y van luego también de lo que me ha comentado del plan de modernización de Ciudad Real 2025 van 3. Va el acceso a la universidad desde la Ronda de Calatrava, también la comunicación por debajo de la vía entre los dos campus para mejorar ese paso y también una remodelación de los silos. Esos son los proyectos que van del plan de modernización. Después va también otras partidas de equipamiento de servicios municipales y otras partidas diversas. Recuerdo que estamos hablando con el señor Nicolás Clavero, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, que estamos presentando un poco el marco general de este proyecto de presupuestos que ahora comienza su tramitación, como lo decía él anteriormente, ahora se da traslado a los grupos políticos, posteriormente pasará por el pleno de la Corporación Municipal. Me hablaba de deuda, me hablaba de situación financiera del Ayuntamiento. En estos últimos años se ha hablado mucho precisamente de esa disminución de deuda en el consistorio. No sé a día de hoy y aplicados estos presupuestos de 2019, ¿en qué situación real se queda el Ayuntamiento en esta materia? Bien, nosotros cuando entramos en el 2015, nos encontramos con unos 31 millones de euros de deuda financiera y ahora mismo lo que debemos a los bancos pendiente de amortizar está en torno a los 5.600.000 euros.
es decir, hemos bajado un 82% la deuda financiera. Eso, trasladándolo, lo decía antes, al presupuesto, significa que de los ingresos deberíamos dedicar sobre 4,5 millones a devolver a amortizaciones y ahora solo tenemos que devolver en torno a 500.000. Quiere decir que por eso podemos dedicar casi 3 millones de euros de la propia tesorería a inversiones. ¿Por qué? Porque no tenemos que dedicarlos a pagar dinero de amortizaciones a los bancos. También el capítulo de intereses, aunque esto es verdad, que tenemos una época de intereses bajos, pero también se nos están reduciendo sustancialmente al bajar el nivel de deuda que debemos a los bancos. Sin embargo, eso ha sido motivo de crítica por parte de los grupos de oposición en estos últimos años, ¿no? Porque decían que el ayuntamiento no aplicaba todo lo que podía en cuestión de inversiones financieramente sostenibles, aplicando, para que la gente nos entienda, aplicando el superávit de años anteriores, de los ejercicios anteriores, sino que se destinaba gran parte a financiar esa deuda, a pagarla, a amortizarla. Sí, hemos aplicado la normativa al respecto del Estado, de la parte que podemos dedicar a inversiones financieramente sostenibles. No es la totalidad del superávit, sino la posibilidad que tienes de no incurrir en déficit al año que aplicas esas inversiones. Por lo tanto, es un poquito complicado, pero siempre nos hemos guiado por los informes de la intervención y hemos ido aplicando las obras hasta los topes que podíamos hacerlo y el resto pues para amortizar la deuda correspondiente. Por lo tanto, hemos cumplido con ambas normas y lo importante es que se ha ido reduciendo. También se ha mejorado la recaudación, había mucha deuda pendiente atrasada y se está recuperando por parte del esfuerzo del ayuntamiento y también de la propia empresa colaboradora en la recaudación, y también porque han incumplido algunas sentencias que estaban ahí pendientes de muchos años. Todo este conjunto de factores, pues verdad que nos ha permitido el bajar esta deuda de esta manera tan sustancial en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Si no hubieran existido esas leyes Montoro, de las que se ha hablado hoy no poco en estos años en los plenos municipales, ¿el Ayuntamiento de Ciudad Real tendría otros presupuestos? ¿Ustedes podrían haber ejecutado estos presupuestos de otra forma distinta? Sí, porque están los techos de gasto, es decir, que hemos tenido superávit. Si no hubieran estado estas limitaciones previas de los techos de gasto, pues hubiéramos podido ir acometiendo las inversiones necesarias para esta ciudad de una manera más deprisa, con mayor volumen de inversiones en cada uno de los presupuestos. Mire que aquello que hemos invertido posteriormente de superávit lo podríamos haber hecho al principio en cada uno de los presupuestos si no existiera esta limitación. Con lo cual quiero decir que al existir el techo de gasto, pues tenemos que ir con la cadencia de un año o año y medio posterior para ir haciendo inversiones y no la totalidad de las inversiones que podríamos hacer. Hemos hablado de economía, no solo de presupuesto, aprovechando que le tenemos a usted en esta entrevista. Sí quiero que me cuente también un poco la evolución, en qué momento se encuentra el ayuntamiento a la hora de hacer pagos. Se ha hablado también mucho en las administraciones locales, no solo en el Ayuntamiento de Ciudad Real, de la tardanza del abono a sus proveedores. No sé, el Ayuntamiento de Ciudad Real, si en estos últimos tiempos ha tenido un recorrido acercándose a un pago mucho más cercano a la presentación fecha de reconocimiento de factura. No sé, en este momento, ¿cuál sería esa situación, ese estado de salud de las arcas públicas? Estamos pagando prácticamente al día. Estamos tardando entre 7 y 8 días después de aprobación de la factura, con lo cual los pagos son prácticamente inmediatos. En cuanto se hacen los decretos de pago por parte de intervención después de la aprobación de la factura, en cuanto se firman por el ordenador de pago, en este caso la alcaldesa, Tesorería tiene las instrucciones y así lo está haciendo, las transferencias las hacen al día siguiente a los 2 días. Por lo tanto, a su juicio, la situación económica del ayuntamiento es... La situación económica del ayuntamiento notable, pues, ¿no? Es de una salud total, digamos, para poder afrontar y afronta todos los pagos a los proveedores, a las empresas de manera puntual. También hay que recordar que sí, aunque los pagos a proveedores cuando entramos tampoco se estaban pagando con mucho retraso, también hay que decirlo, pero sí había deudas atrasadas importantes en cuanto a las empresas y consorcios colaboradores con los servicios municipales. Así había un retraso importante con la empresa de autobuses, en torno a 1 millón de euros,
y también había un retraso importante, en este caso todavía más importante, con el consorcio de bomberos por casi 2 millones de euros. En el consorcio de bomberos nos vamos a poner al día ya en este año de los pagos, y con la empresa de autobuses nos pusimos al día, quiero recordar que en el primer año. Dicho todo lo cual, hemos intentado explicar la situación económica del ayuntamiento, también los presupuestos. Le pregunto, señor Clavero, ¿qué espera de esta negociación con el resto de grupos? Bueno, entiendo que Partido Popular, Ciudadanos, esperarán ustedes que les rechacen las cuentas, pero no sé si han empezado a negociar ya con Ganemos, y qué espera un poco de cuando le presenten estas cuentas, cuál va a ser su respuesta. Pues, siendo sincero, la única negociación que iniciamos con los grupos políticos ha sido a raíz de la negociación con los sindicatos para poder bajar el periodo de la puesta en marcha de la carrera profesional. Con las cuentas que teníamos en el presupuesto lo tendríamos que hacer en 3 años, apurando ya bastante. Y entonces pensamos que la forma de poder acortar a 2 años, que es lo que nos estaban pidiendo los sindicatos, tendría que venir con alguna colaboración de alguno o de todos los grupos municipales en cuanto al destino de esos 150.000 euros que habíamos dejado para hacer enmiendas, y tuvimos conversaciones con cada uno de los grupos municipales, excepto con el concejal no adscrito. No por nada, simplemente porque queríamos con los grupos que habían concurrido a las elecciones, y la verdad que, por lo que sabemos, el único que ha respondido públicamente, también a nosotros, es que está dispuesto a hacer una enmienda para destinar esos 150.000 euros para acortar el plazo de la implantación de la carrera profesional. Ya a partir de ahí ya desconozco qué enmiendas presentará tanto Ganemos como el resto de grupos políticos. Como el año pasado, pues lo estudiaremos todas las enmiendas, negociaremos preferentemente con Ganemos, como lo estamos haciendo toda la legislatura. No obstante, no quiere decir que si vemos alguna enmienda que podamos aprobar y que podamos encajar en las cifras que ya son escasas por otro lado, pues lo tendremos en cuenta. Señor Clavero, concejal de Economía y Hacienda, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros estos minutos. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Y ya saben ustedes que cuando se celebre ese pleno extraordinario de presupuestos, nosotros lo transmitiremos en directo aquí en CRTV, donde la próxima semana seguiremos con este programa Punto de Vista. Gracias por estar ahí.